Bueno, finalizó, si se quiere, el pequeño interinato de Osvaldo Vizcarrondo al cargo de la selección venezolana de fútbol. Digamos que un mandato muy corto, pues debido a que se canceló el siguiente compromiso que iba a disputar la Vinotinto frente a Belice. Y bueno, un amistoso que se cae no por culpa precisamente de la Federación Venezolana de Fútbol o de Belice en este caso, sino por los mismos organizadores, debido a que también eran los mismos que estaban cuadrando el juego amistoso entre Argentina y Puerto Rico y fueron los mismos que desarrollaron también pues el careo entre los argentinos y los venezolanos en Miami. Se cae por diversos motivos ese compromiso. Primero, debido a la falta de experiencia de esa empresa, pues unos cubanos que inclusive a palabra de Fernando Petrocelli y de otros colegas quienes hicieron la cobertura del partido amistoso entre Venezuela y Argentina, se sentaron en la sala de la rueda de prensa a explicar algunos artistas que iban a llevar para tocar en el medio tiempo de los juegos, como que si eso le importara a la gente o no sé, o por lo menos a la prensa, o sea, porque es irrelevante para un partido de fútbol de preguntar quién va a tocar en los 15 minutos y aparte que los artistas que estaban presentando los conocen en su casa, sinceramente. Porque no es que vas a llevar a Bad Bunny o vas a llevar a Shakira o vas a llevar a Karol G o cualquiera de estos artistas de ahora, pues que pudiera gustar a la juventud. Tan es así que solamente vendieron la bicoca de 7.500 entradas. Entonces, y estamos hablando de una selección que es la actual campeona del mundo frente a otra cuya comunidad de residentes en esa ciudad es algo grande, con todo y las deportaciones que han habido. Entonces, bueno, los dos careos que se iban a disputar en Chicago, tanto el de Argentina contra Puerto Rico y Venezuela frente a Belice, se caen. Inclusive los argentinos y los boricuas tuvieron la oportunidad de mudarlo a Miami, pues ese partido. Creo que en eso se durmieron, pues, en el caso de los venezolanos y los de Belice. Porque es triste, pues, porque inclusive yo pienso que Osvaldo Vizcarrondo debe estar algo mal, pues, porque lo hicieron separar de la sub-17, que ahorita está en Dubái preparándose para encarar unos compromisos de cara ya al mundial de la categoría que será el mes que viene, para ir a Miami a un solo compromiso. Y bueno, y él tenía su planificación, iba a rotar jugadores para este segundo juego y hubiese sido bueno porque a la hora de hacer un análisis se hubiese podido hacer ya en base a dos compromisos y no en base a uno solo. Y un juego que si bien es cierto dejó matices muy interesantes, pero no deja de ser inclusive curioso, pues, porque más allá de que se perdió ese partido 1-0, y se perdió 1-0, pero estamos hablando de que José Contreras se tiró 10 paradas. Es decir, evitó al menos unos 4 o 5 goles cantados con otro portero. Claro, todo el mundo salió a decir que sí, Venezuela ha sido una cuna de buenos porteros, unos mejores que otros, todo lo demás, y es cierto, pues Contreras fue la gran figura, inclusive en la evaluación que se hicieron de los compromisos amistosos realizados por Conmebol, fue el que más nota tuvo con más de 9 puntos. Y bueno, también dejó otras cosas interesantes, por ejemplo, lo que puede aportar Milán, que con un poquito más de entrenamiento, un poquito más de fogueo, puede mejorar. El mismo caso del central que jugó ese día junto a Ferraresi, bueno, que juega en la primera división de Países Bajos, en la Eredivisie. Y mire, jugadores interesantes también, pues que como ya nosotros hablamos en el video anterior. ¿Qué creo yo que debería pasar ahora? Yo he sido uno que he evitado estar hablando de lo que está haciendo la federación o de lo que supuestamente está haciendo la federación. Pero si uno empieza a agarrar con pinzas lo que ha venido haciendo la Federación Venezolana de Fútbol. De hecho, mire, yo me he dado la tarea de escuchar a Jorge Pulido, a, a Francisco Labia, a Richard Méndez, a los muchachos del mundo es un balón, entre otros analistas, y bueno, y el sentido común que uno también tiene. Algunos apuntan de que sí, de que la Federación Venezolana de Fútbol ha tenido ya reuniones con César Farías. Farías al parecer declinó al final por diferencias de criterio, de medidas contractuales, qué sé yo.
porque al final, mira, es lo que se dice, pero hay que ver hasta qué punto las tres presuntas reuniones que sostuvieron, y digo presuntas porque a mí no me consta realmente que la hayan habido, porque ustedes han visto algún comunicado oficial, yo tampoco. Y lo mismo pienso en el caso de Tite, sí, hubo una reunión ya por una videollamada, que eso también está curioso. Vamos a empezar a desglosar eso desde acá. ¿Por qué yo pienso una cosa y por qué yo pienso que las cosas se están encaminando hacia un camino y no hacia otro donde algunos creen que va? Según Erasmo Provenza, ya él sabe a quién van a contratar, bueno, a menos que sea pistonizo. Pero bueno, él aclaró muchas cosas en la entrevista que le hicieron los del Camerino. Cosas que pueden ser verdad, cosas que bueno, que no sé, o sea, porque no, yo no estaba ahí para saber si es verdad o es mentira. Pero bueno, valga su verdad por delante. Pero él dice que sí, que él sabe ya quién van a contratar, piensa que es un extranjero, otros dicen que es un venezolano. A mi juicio, quiero que sea un venezolano, a mi juicio. ¿Qué creo yo que está pasando? Bueno, yo ahora sí lo voy a decir. Yo estoy viendo que sí, el contacto para que se llegara a Tite, al parecer lo dio Tomás Rincón. Ya por ahí me causa el primer ruido. Oye, no digo que no, que el contacto no lo haya hecho Tomás Rincón. Pero yo me pregunto, oye, la Federación Venezolana de Fútbol no tiene contacto directo con la Confederación Brasileña de Fútbol. O sea, Jorge Jiménez necesita que un jugador de la selección que está militando en el fútbol brasileño sea el que le dé el número de teléfono del que fue el entrenador de la selección brasileña hace pocos años. Y no se puede comunicar con el presidente con su paro brasileño en este caso. Ya por ahí me causa el primer ruido. Por ahí también sale otra nota. Que Tite, al parecer, puede ser el entrenador. Ya cuenta con la aprobación de uno de los capitanes. Vuelvo a lo que yo comenté en estos días. O sea, el dueño le va a preguntar al empleado si es pertinente o no votar a un jefe, o si es pertinente o no contratar a un jefe. O sea, el dueño y su equipo inmediato, sus asesores, no evalúan una situación. Ahí es aquí donde yo voy a lo otro. Si tú te acuerdas de Monigote, que vinieron por parte de Argentina a robarle la plata a la Federación Venezolana de Fútbol y a robarnos las ilusiones a 30 millones de personas, 32 millones de habitantes, y de 30 y pico millones de venezolanos que estamos regados por todo el mundo. Cargos que fueron dejando por inepto, cargos que enseguida metieron un venezolano. Yo escuché a Vizcarrondo decir que prácticamente tenía muy poca comunicación con Fernando Batista, mientras que uno veía en los entrenamientos de hace 2 años atrás, Baliño y Batista juntos hablando, y inclusive en módulos que yo llegué a ir al Estadio Olímpico, veía al cuerpo técnico de las diferentes categorías ahí en la cancha, inclusive hasta de la femenina, porque llegué a ver a Pamela Conte con Fernando Bocha Batista en la cancha hablando, y bueno, cuando aquí nos estaban vendiendo el humo de que se estaba trabajando juntos con el proyecto Vinotinto, que en pocos años Venezuela iba a resaltar y bla, 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 bla. Al final, bueno, como dice el famoso refrán histórico, nos cambiaron oro por espejitos. Ya, y los espejitos se dañaron, porque fueron espejitos de mala calidad, pero se llevaron su buena tajada de oro. Entonces lo que yo percibo, fíjese, fracasó el de la sub-17, que era Baliño. Bueno, Baliño nos llevó al Mundial. Pero recuerde por qué Baliño nos llevó al Mundial. Porque cuando Pascual Lescano fue denunciado por varios jugadores, por los manejos y la cosa, que salió su suegro a defenderlo, José Néstor Peckerman a defenderlo, decide después de salir a denunciarlo por la FIFA, porque no le habían pagado la plata, todo eso. Batista, ni corto ni perezoso, se ofreció a quedarse con el cargo, pero bueno, cobrando supuestamente 3 millones de dólares, al parecer que era lo que le pagaban a Peckerman. Tamaña irresponsabilidad de la federación, que le dio el mismo contrato a un aprendiz similar a otro que ya era campeón sub-20, había llevado a una Argentina en los Juegos Olímpicos, había llevado ahora a la Argentina a octavos de final o cuartos de final en un mundial, luego hizo lo mismo con Colombia y luego volvió a llevar a Colombia a otro mundial. O sea, hay niveles. Bueno, la federación se tragó el cuento por aquello de que llegaron a la final de un torneo amistoso como lo fue el Madrid Rebelú, cuando llegó aquella sub-20, sub-23.
Lo cierto es que nos vendieron, o sea, nos cambiaron el oro por los espejos. Entonces, bueno, había fracasado Colosini que por un gol, no llegó a aquel mundial en aquel momento. Y bueno, y desperdició una buena generación de sub-20. Esa es una olla de. Estoy cerca de una vía. Nos había desperdiciado una buena oportunidad con jugadores que ya estaban pidiendo cancha. Bueno, salió él, agarró Baliño de emergencia a la selección. Recuerden que Tato Parandela, que era el entrenador, era el preparador físico, decidió quedarse con los muchachos en el cenar de Margarita porque se estaban preparando para encarar el Sudamericano Sub-17. Ese señor sí trabajó. Ese preparador físico, yo sí puedo comentar que sí trabajó. Ahí están los resultados. Esa Venezuela llegó bien preparada a Ecuador y clasificó tranquilamente al Mundial. Bueno, y aquí todos alabamos a Baliño con aquellas frases bonitas que disparó aquel momento, que nos llevó al Mundial. Pero ¿qué pasó después en el Mundial? Argentina nos metió 6. Se le empató una a México porque bueno, le sacaron roja a uno de los jugadores, ahorita no recuerdo cuál fue, pero ese partido Venezuela estaba paseando a México. Y no recuerdo cuál fue el otro rival al cual sí se le ganó y se cae y bueno, y hasta ahí llegaron. Entonces a lo que yo voy. ¿Qué pasó después de la sub-23? Ojo, cuando jugaron aquí en el Virgilio Villarte, Baliño no lo hizo tan mal en ese sub-23. La gente lo critica, pero oye, esa Paraguay, la cual clasificó a esos Juegos Olímpicos, esa Paraguay estaba bien entrenada. Hombre a hombre, a nivel físico, era la mejor selección fue la mejor selección de ese certamen. Hasta es así que ahorita esa selección de Paraguay, la absoluta, tiene jugadores de esa sub-23 que disputaron los Juegos Olímpicos. Estuvo Argentina, estaba Echeverri, estaban otros jugadores que ahorita están comenzando a sonar para las mayores. No recuerdo si estaba Mastantuono, ahorita no lo recuerdo. Pero el que sonaba era Echeverri. Y fíjense aquello de que el pasaporte pesa. ¿Dónde está ahorita Echeverri? En el Bayer Leverkusen. ¿Dónde está este Páez? Es ficha del Chelsea. ¿Dónde está Hendrik? Que fue otro que jugó ese sudamericano con Brasil. Está en el Real Madrid. ¿Dónde está David Martínez? Pasando pena en Los Ángeles Fútbol Club. Que se perdió esta doble fecha FIFA porque para mí, y yo sí lo voy a decir con toda la responsabilidad, no es que el club no le dio permiso, porque era fecha FIFA y cuando es fecha FIFA los equipos están obligados a ceder los jugadores al menos que estén lesionados o estén acabando de salir una lesión que por recomendación médica deciden no cederlo. Pero en esta ocasión para mí David Martínez prefirió quedarse. ¿Por qué? Porque él ha perdido espacio en su club, porque bueno, hay jugadores como Son, hay jugadores como Juanba, está este otro delantero que jugó Giroud, que es campeón mundial. Y bueno, y otros jugadores que poco a poco lo han ido desplazando. Fíjense, se quedó en el primer juego cuando mientras Venezuela estaba jugando contra Argentina. Él estaba jugando con Los Ángeles. ¿Y qué hizo? Falló un gol. Falló un penal. ¿Qué pasó en el día de ayer que volvió a jugar contra el Austin Fútbol Club? Club, por cierto, de Daniel Pereira. Que también se ausentó de la selección. Y pienso yo que fue por la misma causa. Fíjense, fue a Pulibanco. Yo sé lo que creo de que David Martínez tiene que salir de ese equipo, pero eso vamos a hablar un poquito más tarde. Porque se le nota esta actitud, y en eso también yo escuché algo que comentaba Erasmo Provenza, que David Martínez está recibiendo mucha presión por parte de la familia, porque bueno, viene de un hogar muy, muy humilde y limitado, y bueno, obviamente él es la joya pues, para esa familia, como aquí se le dice. Pero volviendo al tema del seleccionado, el seleccionado. Fíjense, vino Baliño. No le fue bien con la sub-23, quedó Venezuela cuarta en eso, porque bueno, se perdió el último partido contra Paraguay, más allá de que se le ganó a Brasil, más allá de que sacó resultados importantes, se vio una Venezuela jugando bien, porque no hay que negarlo, pero no logró el objetivo. Le dieron a aquel sub-20, que esta vez sí se vio el sello Baliño, un hombre que se vio que no trabajó bien en el físico, no trabajó bien el esquema táctico, no trabajó bien las posibles soluciones. Ahí está, se quedó eliminado en fase de grupo allá en Caudares para su casa. Y ahorita todavía está sin equipo. Como estamos viendo acá en la página, está sin equipo. Lo mismo está, yo creo que ahí el mensaje estaba claro para Fernando Bocha Batista. Que si él no hacía el trabajo, y estamos hablando de que eso fue a inicio de este año, que si él no hacía el trabajo,
su destino iba a ser el mismo. Porque ahora están diciendo, como yo lo dije aquí, que eso yo no me lo creo mucho, que a Bocha lo iban a votar el año pasado en noviembre, cuando se perdió con Chile, que debieron haberlo votado. Y si ustedes buscan videos míos en TikTok, que ahí está, y le voy a poner aquí la foto, en ese video yo digo que a Bocha debían haberlo votado. Inclusive yo lo había dicho un mes antes, que si él se perdía ese juego en Chile y no se le ganaba a Brasil, a él había que votarlo. A Brasil acá en Caracas, acá en Maturín, disculpe. Ese juego contra Brasil, él lo empata. Él lo empata. Y un juego que se pudo haber ganado. Y usted dirá, no, que es Brasil. Fíjense, una Brasil que hoy perdió un amistoso 2-3 que se dejó remontar contra Japón. A que son las cosas de la vida. Algo que era impensable hace apenas 10 años atrás. Una Brasil que ahorita es terrenal. Entonces, bueno, y se pierde contra Chile, 4-2, humillados, se dejaron remontar 2 veces. Una Chile que perdió contra Bolivia de local, cuando Bolivia tenía más de 30 años sin ganar un partido de visitante. Bueno, ahí debieron haberlo votado. Y se dijo que lo iban a votar, pero no. Los referentes, aquellos jugadores que han vivido de fracaso en fracaso, que con la Vinotinto, le pidieron a la federación, no nos voten. ¿Por qué? Porque, y ahí la crítica, porque claro, ¿qué pasaba si no lo hubiesen votado? A lo mejor hubieran perdido espacio en la selección. Ahí está Alejandro Márquez. Se perdió todo un proceso de eliminatorio. ¿Por qué? Por el egoísmo del paquete ese que ahorita está allá en Argentina disfrutándose los 3 millones de dólares que le robó a la Federación Venezolana de Fútbol. Porque hay que decir la verdad. Bocha Batista aquí le robó la plata a la Federación Venezolana de Fútbol con su trabajo limitado. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Votaron a Baliño. ¿Qué hicieron esta vez? Se fueron por los seguros. ¿Sabe qué? Vamos a meter a Osvaldo Vizcarrondo, que se ha venido formando bien en Francia. Lo pusieron primero como interino de la femenina a raíz de la salida de Pamela Conti, que también se fue dejando más cosas nefastas que cosas positivas, porque yo no soy tan especialista en el fútbol femenino, pero yo estoy seguro que yo le pregunto a los que sí son, ¿qué dejó Pamela Conti? Y yo estoy seguro que la mayoría va a decir lo mismo que Batista, nada. Sí, porque yo no voy a defender a Ceremeta, porque sí, ese tipo es un sádico pervertido que debería estar preso también. Pero, ¿cuántos mundiales ese señor no llevó a la femenina? Llevó a varios mundiales y 2 de ellos estuvo en semifinales. Entonces, a nivel estratégico no fue malo. Ojo, no es que lo esté defendiendo, ese es un sádico que debería estar preso por morboso y por sádico. Pero es eso. Ahora fíjense, ¿ves? Vizcarrondo dirigió 2 partidos de la femenina. Bueno, están apostando por él porque ya venía un recorrido con Nantes femenino, con Nantes masculino. Se formó en Europa. Y bueno, está ofreciendo otra cosa, otro tipo de trabajo, algo que está ayudando a la estructura del fútbol juvenil, del fútbol venezolano. Bueno, le ofrecieron eso. Johnny Ferreira, que a mi juicio no es tan buen entrenador, más allá de sus logros, pero fíjense, recuerden lo que decían los fanáticos del Monagas que Club hace poco, de hecho, él llegó a perder varios partidos seguidos y aún así el Monagas apostó por él hasta el final, y bueno, y aún así le dieron la sub-15. Fíjense el trabajo que está haciendo. ¿Por qué? Porque él se está adaptando a ese molde que Vizcarrondo y Aristigueta están planteando. Porque si ustedes ven jugando al Caracas Fútbol Club actualmente y ven jugando a la Vinotinto por lo que plantea Vizcarrondo, que se vio parte de ese matiz en absoluta en este único juego contra Argentina, y lo que jugó la sub-17 son estilos parecidos. Presten atención a nivel táctico, cómo juegan con la pelota, evitan el pelotazo, encaran de frente. O sea, es un juego rápido, un juego que buscan de pelear la pelota, un juego de que tratan de tener el balón, de que sea el balón el protagonista. Ese es el juego que es el que el venezolano quiere ver. Es un juego que se lo vi hace tiempo con Richard Páez. Es un juego que se practicaba mucho Chita, claro, con otros estilos, con otros matices. Pero que es lo que yo creo que necesita el fútbol venezolano actualmente. Ese estilo de juego. Y ojalá los clubes venezolanos lo practicaran también. Porque sería bueno, porque eso le levantaría el nivel al balompié nacional. Bueno, lo cierto es que le dan el cargo a Vizcarrondo. Pero ustedes ven alguna toma, como yo vuelvo y repito, ustedes ven alguna foto donde salga Baliño,
Baliño no, donde salga Batista con, con Vizcarrondo, no hay ni una sola, no hay ni una. Lo que quiere decir que la comunicación era nula. Y dos propuestas de fútbol muy adversas. Porque uno sí dirige de verdad y el otro, bueno, lo que hacía era vender humo. Bueno, ¿qué pasa con eso? A raíz de que votan a Batista, el de la sub-15 decide renunciar. El argentino de la sub-15, menos mal renunció, porque seguramente será otro paquete. Se la dan a Ferreira y bueno, y Ferreira logró el tercer mundial, el tercer lugar ahorita en la Conmebol Evolution. Que lástima que por un autogol no fueron finalistas, pero fíjense, quedó invicto, invicto en el tercer lugar. ¿Eran necesarios estos cambios? Sí. ¿Se hicieron a tiempo? No. Porque es triste que ahora uno vea, por ejemplo, una selección como Cabo Verde llegar a un mundial con apenas 500.000 habitantes. Eso es triste. Que uno vea, por ejemplo, los amistosos de otras selecciones como la de Colombia, como le está jugando, como humilló a México en estos días. Y uno diga, bueno, que uno se tenga que quedar callado porque esa misma selección nos humilló a nosotros también. Si se quiere, oye. Y que ahora, porque escucha a los jugadores decir que, oye, que siente que es como que se le hubiera matado a un familiar. Que siente pena ajena. Fíjense, como hay otros jugadores que, bueno, que creen que esto es una comiquita. Pues fíjense ahora el escándalo del Brujo Martínez, que supuestamente por el tema de que iba a sacar al hijo por la frontera, yo no sé. Pero yo sí sé que ese jugador, a mi juicio, yo si fuera Vizcarrondo, Titeo, el que venga, yo no lo convocaría más nunca. Jugadores como él, que se vayan y no vuelvan. Porque un jugador que en una rueda de prensa dice que no, que con Argentina no le vamos a ganar, que en su momento yo en cierto modo hasta lo defendí. Porque yo decía, claro, es que el rival directo no es Argentina, el rival es Colombia. Que en cierto modo tenía cierta lógica. Y aún así aquí mucha gente le quitó la cabeza. Oye, yo no cuestiono eso, pero yo sí cuestiono su falta de entrega en la cancha con otras cosas. Que es un jugador tan limitado que a veces son más los pases que le entrega al rival que los pases que le entrega al compañero. Que no sabe dar un pase a más de 20 metros de distancia. Que sí, corta muchas jugadas del rival y sabe jugar sin balón. Pero es un jugador que a veces busca más la cámara, que busca más de pelear con la estrella del equipo contrario o de la selección contraria que demostrar. Porque cuántos disparos certeros usted recuerda del Brujo Martínez. De hecho, yo no recuerdo haber visto un gol a él con la selección. Y me dirán que no es un jugador de ese perfil. Oye, pero, o sea, no puede entonces tampoco salir a darte a creerte que eres Casemiro cuando no llega ni a Brujo realmente. Entonces, fíjense, Lucena era más calladito, Franklin Lucena era mucho más calladito y a nivel técnico fue mucho mejor jugador que Brujo Martínez. La diferencia es que Lucena tuvo la mala suerte de a lo mejor no tener un buen agente. Quizás. Porque vino saliendo ya al fútbol colombiano ya algo tarde. En cambio, Brujo Martínez salió más joven a la MLS. Quizás. Pero a nivel técnico, Franklin Lucena fue mucho mejor jugador que el Brujo. Yo recuerdo el partido de Franklin Lucena solo jugando doble 5 y cortando ataques de rival para dejar que Tomarricón hiciera de 8. Yo recuerdo partidos así de él. Y aún así, fíjense. Entonces, bueno, continúo. Estamos viendo esa movida. Vizcarrondo dirigiendo la sub-17, lo llamaron para estos partidos de emergencia, al final fue uno solo. Ya se está pensando que para noviembre no puede ser Tite porque Tite está operado de la rodilla, las reuniones, yo no sé. ¿Qué pienso yo? Que ese partido o esos dos partidos, o que pudiera ser uno también, porque Nigeria parece tener que jugar repechaje, lo que significa que ese amistoso se pudiera caer. Entonces es posible que Venezuela solo juegue contra Canadá. Al menos que consigan otro amistoso relámpago ahí contra quien sea. Sí. Y bueno, sea para mí, a mi juicio, como estoy diciendo, pudiera ser Johnny Ferreira. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si el Caracas Fútbol Club transciende ahorita en en esta fase final del torneo clausura de la Liga Fútbol? Vizcarrondo no pudiera ir a Estados Unidos a ayudar, pues en este caso, ni pudiera. O sea, no, Vizcarrondo estaría en el Mundial, disculpen. Vizcarrondo estaría en el Mundial. Aristigueta no pudiese ir a dirigir a Estados Unidos porque va a estar con el Caracas Fútbol Club. Fue a estos juegos porque el torneo estaba detenido por la fecha FIFA.
Pero ¿qué va a pasar de aquí a allá? Puede que sí, porque a lo mejor también es fecha FIFA y eso va a conllevar a que la Liga Fútbol tenga que extenderse, porque van a haber jugadores que seguramente van a ser llamados a la Vinotinto y a otras selecciones nacionales de lo que estamos viendo acá. Ejemplo, los panameños, porque ellos todavía están disputando el premundial. Entonces, fíjense, por eso yo digo, es factible de que sea Johnny Ferreira. No va a estar jugando la sub-15 CB, por lo menos que yo sepa. No va a tener la presión de que tiene la cabeza en el rojo y tiene la cabeza en la vino tinto. Pudiera ser él. Y que ha venido haciendo la tarea, pues. Ahora, ¿qué pienso yo de todo esto? Al final creo que van a esperar a ver qué va a pasar con la sub-17 ahorita en el mundial. Porque si Vizcarrondo gana, queda, o por lo menos llega a unos cuartos de final, a una semifinal. ¿Por qué no apostar con Vizcarrondo? Ya lo hicieron con Dudamel. Dudamel fue subcampeón y eso le bastó para que le dieran la selección nacional. Y vamos a hablar claro. Vean cómo jugaba Dudamel y vean cómo juega Vizcarrondo. Sí, muy lejos. Entonces lo otro es que sí, porque si viene Tite posiblemente traiga su cuerpo técnico, o sea, su personal de confianza. Ahora, sería nada más Tite para la absoluta. Y solamente encárgate de la selección. Y bueno, y trata de ayudar a Vizcarrondo con alguna sugerencia con las juveniles. Esos serían los otros detalles, las otras conversaciones. Porque no vaya a ser como pasó con Gareca en Perú. Que sí, Gareca lo llevó a 2 repechajes, uno lo clasificó al Mundial. Pero mire cómo está Perú actualmente. Una selección que no tiene recambio. Porque sí, los clasificó sacó petróleo donde era un desierto, en pocas palabras. Pero ¿qué le dejó? No tiene generación de recambio. Y les digo de antemano a los peruanos, su selección ya está eliminada para el 2030. Y cuidado si la de Chile también. Bueno, no, porque posiblemente clasifique en 9 de 10. Pero todo indica que va a ser Perú la que se va a quedar fuera en el 2030. Ahorita se los digo, hoy es 14 de octubre del 2025. Porque no tienen un recambio inmediato. Chile por lo menos puede presumir de esta sub-20 que jugó su mundial. Y bueno, de aquí a 2 años ya tendrán 22 años. Tendrán edad para jugar con la sub-23 en un torneo que los puede ayudar y después que hace en la mayor. Pero ¿qué tiene Perú actualmente? Esa es la pregunta que yo les hago ahorita al fútbol peruano. Porque sí, Venezuela fracasó ir al mundial absoluto, pero ha venido seguido a varios mundiales corridos. Más allá que ahorita nos fuimos a la sub-20, pero ya vamos para la sub-17. Y recuerda que ahora van a haber mundiales todos los años, lo que significa de que pudiera Venezuela en los próximos 2 o 3 años ir a varios mundiales más de las juveniles. Y bueno, esto pudiésemos catalogarlo como un accidente. Entonces, bueno, sí. Vizcarrondo, yo creo que su prueba va a ser esta. Ver qué va a hacer con la sub-17. Si aquí a marzo no se ha decidido, aunque se dice que de aquí a diciembre ya se tendrá el entrenador, lo que significa que van a esperar el mundial para ver qué se decide. Porque Caracas no va a soltar a Aristigueta. Aristigueta a lo mejor irá como parte del personal de cuerpo técnico o ver, pues, porque Caracas también le ha costado estabilizarse como entrenador en estos últimos años. Y a lo mejor Caracas, si quedan torneos internacionales, menos. Lo más probable es que busque llenar los huecos que tienen ahorita presentes pensando en los torneos del año que viene. Aunque Caracas ahorita su política es vender. Agarrar la cantera, terminarlo de mostrar y venderlo. Y bueno, de unos años para acá esa es la política que tiene el Rojo del Ávila. Pero yo creo eso, que al final, sí, que Vizcarrondo no está listo para dirigir a mayor. Es posible porque le falta más fogueo, le falta más experiencia. Ahora, que Vizcarrondo es un aprendiz, yo no sé qué tan aprendiz es. Porque yo de algo estoy seguro. Vizcarrondo está apostando a los juveniles y está haciendo la limpieza. ¿Por qué yo pienso también que él está haciendo la limpieza? Porque él no está hablando como alguien que iba a dirigir 2 partidos nada más. Él está hablando como alguien que está trabajando en un plan de corto, mediano y largo plazo con la federación. Y él, por las palabras que yo fui agarrando, él no se ve como un interino. Él se está viendo como alguien que está
sembrando, que está limpiando el terreno para sembrar. Es alguien que yo lo estoy viendo de esa manera. Entonces, ¿hasta qué punto en verdad la federación no le dijo, mira, dirige, vamos a ver qué tal te va y luego apostamos? Porque si él está metiendo muchos juveniles, es porque no solamente está haciendo una limpieza necesaria por cuestión de edad, sino también de limpiar el camerino, de sacar jugadores que últimamente suena más sus escándalos que su fútbol, jugadores que no aportaron nada en estos últimos 12 años. Lo que aportaron fue una carta firmada para hacer el acamón técnico. Firmaron 2 últimos lugares y un 8º lugar. Son los responsables del peor fracaso deportivo en la historia de Venezuela. Y jugadores que, si nosotros vemos cómo era la Vinotinto del 2012, 2013 a la actual. En la 2012 nosotros tuvimos un 11 europeo. Y se lo voy a recordar aquí clarito, rapidito, así de memoria. Portero, teníamos a Dani Hernández, jugaba en la Liga Española. Lateral derecho, teníamos a Roberto Rosales. En ese momento ya Rosales estaba jugando ya en España, jugaba en el Málaga. Y si no estaba en el Málaga, jugaba en Holanda. Todavía Holanda, no lo llamábamos todavía tan Países Bajos. La línea de centrales, Vizcarrondo mismo que estaba jugando en Francia, Amorebieta que jugaba en la Liga Española, el otro lateral que era Sichero jugaba en Francia con Amorebieta y con Vizcarrondo, con Amorebieta no, con Aristigueta. La línea de volante, uno era Tomás Rincón. Rincón jugaba en ese momento o en Alemania o estaba llegando a Italia. Bueno, el único que no estaba jugando o sea, que no estaba jugando en Europa era Franklin Lucena. Vean lo bueno que era Lucena, que era titular en esa selección. Pero tenías a Franco Signorelli, que jugaba en Italia. Cuando no querías poner, tenías a Renzo Zambrano, que jugó muy poco, pero él jugaba en la segunda de España. Tenías a Julio Álvarez, que jugaba en España. Fíjense, había recambio. Claro, también estaba ya como Di Giorgi, que jugaba en la Liga Venezolana. Porque no hemos hablado de quién suplía a los centrales. Estaba Andrés Túñez. ¿Dónde jugaba Andrés Túñez? En España. ¿Dónde jugaba Grandy Peroso? En Francia. Los laterales, ahorita, bueno, Seija era uno de los que hacía de lateral, pero no era lateral. Él era más un volante ofensivo y un mediocampista. Y él jugaba y también jugó en Bélgica en su momento. Fíjense. Por el lado de Rosales no estaba que jugaba en la Liga de Portugal, que jugaba en el Porto B. Fíjense, en Portugal. Se me fue el nombre de ese jugador ahorita. Lo van a leer acá en pantalla. Si nos vamos a los extremos, porque Farías jugaba 4-2-2-2. Por un lado estaba Maestrico González, ese era otro que no jugaba en Europa. Pero también estaba por ahí Ronald Vargas. Que Vargas se la pasaba más lesionado que activo. Pero Vargas jugaba en Bélgica en esa época. Y bueno, el otro extremo era Juan Arango. Jugaba en Alemania. Los delanteros tenías a Miku Fedor y tenías a José Salomón Rondón. Los dos jugaban en España en esa época. Todavía tenías sentado a Giancarlo Maldonado, que se tomó su cafecito en la Liga Española. Pero era bota de oro en México. Entonces, me van a decir, y a mí me da risa todavía cuando yo escucho a algunos decir, no, que esta generación actual era mejor que aquella otra. No, señor. Porque en esta generación actual tanto juegan en Europa, o juegan en Europa. Yángel Herrera, Salomón Rondón, ahora que volvió a Europa, porque estaba en México, y antes de México estuvo en Argentina. ¿Qué más? Sí, recuérdenme así, bueno, David Machi que estuvo hasta hace poco en Europa. Jordan Osorio que estuvo hasta hace poco en Europa. Sí, porque ¿quién más? Bueno, Aramburu que llegó recientemente a Europa. 5, 6. ¿Cuántos conté de la de Faría? Pasaban de al menos 14 jugadores. Entonces, me van a decir que esta fue mejor que aquella. Lo dudo. Por eso es que yo le he dicho en otros videos. Esta sí fue la segunda mejor. Sí, sin duda. Y pudo haber sido la mejor si Bocha hubiera llamado los nombres indicados y no lo hizo. Ejemplo, Quintero. Si Quintero estaba jugando de central titular en Europa, ¿por qué no lo llamó?
Si Yando Rap, que había estado haciendo bien el trabajo en las inferiores, ¿por qué no lo llamó? ¿Por qué no llamó, por ejemplo, en esos partidos Peña Saunay? Que ha jugado en Holanda estaba jugando en Holanda y jugó en Alemania. Ah, es ahí el detalle. Solo por nombrar algunos jugadores de los que llamó Batista. Entonces yo creo eso, que al final la federación va a esperar qué va a pasar con Osvaldo Vizcarrondo en este mundial. Porque eso de Tite, yo no digo que no. A lo mejor sí, viene Tite y lo nombran ahorita en noviembre y va a ir y dirige a Venezuela ese amistoso en Estados Unidos, o los amistosos si se cambia el rival a última hora, no sé. Pero todo a mí me indica de que van a apostar al final por un venezolano y del estilo de lo que está ofreciendo Osvaldo Vizcarrondo y Fernando Aristigueta. A mí me huele que va a hacer eso. Y cuidado con una sorpresita. Cuidado. Porque hay nombres que nosotros estamos obviando y pudiera estar ahí, porque algunos dicen Torizano, otros dicen Zaragoza, inclusive algunos nombran al mismo Johnny Ferreira, otros nombran a Francesco Stífano, pero cuidado si no hay otra sorpresita por ahí. Porque, mire, algo que dice mucho Richard Méndez que es muy cierto, y eso algo se lo escuché a Luis Mendoza, que paz descanse. Richard Méndez dice que no es el mismo contexto, a pesar de que sean las mismas palabras, pero no es el mismo contexto para un venezolano que le diga ponle huevo a que le digan échale bola. Cuando uno como venezolano le dice ponle huevo, uno le dice ajá, sí. Cuando le dice échale bola, hace como un clic en el cerebro. Ustedes que están escuchándolo no se pueden dar cuenta. Luis Mendoza me decía, mira, Mentiño, no es igual que a uno le diga, anda, che, toca la pelotita, el pase. A que diga, concha, le pasa esa mierda. Así tal cual lo decía. Y es muy cierto, pasa ese balón. Se pasa esa pelota. O sea, con tu acento venezolano, ya sea oriental, sea maracucho, sea central, sea malandro, sea cifrino, sigue siendo acento venezolano. Y entre los venezolanos nos entendemos. Otra cosa, inclusive hasta por la idiosincrasia. No es igual que nuestro primer mundial nos lleve un mismo venezolano a que nos lleve un extranjero. Fíjense, vamos a hablar de los otros deportes. ¿Quién nos llevó al primer mundial en el baloncesto? Un venezolano, Jesús Cordobés. ¿Quién ha dirigido o quiénes han dirigido siempre la de béisbol en mundiales? Venezolanos. Si hablamos de los héroes del 41, el manager era José Antonio Casanova, si mi memoria no me falla. No, Juan Vicente, Llanecito fue el manager, fue Llanecito. Casanova era uno de los lanzadores. Llanecito, Juan Antonio Llanecito. ¿Quién era el manager cuando se ganó el oro panamericano? Se me fue momentáneamente el nombre, pero fue un venezolano. ¿Quién ha dirigido los 5 clásicos de béisbol? Bueno, Luis Ojo dirigió 3, el otro lo dirigió Omar Vizquel y el otro lo dirigió Omar López, y el sexto lo ha dirigido Omar López, puro venezolano. No hay ni un solo extranjero en el cuerpo técnico de ninguna de estas selecciones, por ejemplo la que estaba en el mundial absoluto del béisbol. No recuerdo ahorita el voleibol, pero si yo me pongo a hacer memoria, de seguro hay varios venezolanos ahí. De los 5 mundiales que ha ido Venezuela en el baloncesto, 2 han sido venezolanos los dirigentes. Porque el otro fue Néstor Mamaosa Salazar, que le mando un saludo a mi pana Mamaosa. Sí, porque los otros 3, bueno, uno fue el estadounidense Jim Calvin, Fernando Duro dirigió 2 mundiales, si mi memoria no me falla, no, Venezuela estaba, y el otro fue el Che García. Sí, 6 mundiales ha estado Venezuela en el básquet. Entonces, fíjense, ya para concluir, yo no estoy aquí para vender humo, yo no estoy aquí para agradarle a la gente cuando las cosas hayan que decirlas, pero a pesar de que yo ahorita estoy empezando en este canal, pues tengo 70 y pico de videos, pero muchos de estos videos yo los hice antes, fue por una cuestión de por hacer algo, pues de dar informaciones comunitarias, digámoslo así, o que no eran referentes al deporte, pero yo ahora sí le estoy dando de lleno a esto. Y mi política va a ser, o es, cero venta de humo, cero agradarle a nadie. Obviamente habrán cosas que me las tendré que callar, como habrán cosas que yo las diré de forma delicada, porque el periodista sincero
se gana mucho afecto, pero se ganan muchos enemigos también. Y sí, posiblemente en algún momento alguien me vetará, me negará una credencial, me negará un viaje, qué sé yo. Pero yo, al igual que muchos, yo no voy a estar vendiéndole humo a nadie, no le voy a estar mintiendo a nadie. Y los que me conocen saben cómo soy yo. Esto fue Puntería Beisbolera, soy Milton Ochoa, @MiltonOchoa. Dale like, coméntame en la casilla para generar más contenido como este. Y recuerden, la práctica deportiva siempre es positiva. Chao.